capítulo 2 vamos a estar revisando el texto del verso 14 hasta el 26. Santiago, capítulo 2, versos 14 al 26. ¿Lo tienen? Oramos. Padre bueno, gracias por tu palabra esta mañana. Oramos para que ella no regrese a ti vacía. Tú la envías y nosotros abrimos nuestros corazones para recibirla. Que produzca en nosotros el propósito para el cual la envías, para la gloria de tu nombre. Que podamos dar frutos, Señor, que glorifiquen tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Santiago capítulo 2, versos del 14 hasta el final del texto, verso 26. Vamos a leerlo. Yo leo el primer verso, ustedes el siguiente, hasta terminar juntos el 16. Recuerden que tienen 26. Recuerden que tienen allá atrás un papelito que puedan hacer sus anotaciones si lo desean. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana que están lejos tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? así también la fe tiene obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? no fue justificado por las obras. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la gloria y se separará de Dios y fue juzgado con justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Abraham no fue juzgado por obras cuando recibió la fe. Leemos juntos el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien, creo que es importante que usted y yo tengamos claro de que ese último verso del texto es el que marca el énfasis de la palabra de esta mañana. Quiero que usted lo lea conmigo nuevamente, el verso 26 del capítulo 2 de Santiago, por favor. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esta es una norma espiritual. Y no vamos a entrar en la polémica aquella de que qué es más importante, la fe sin obras, porque es irrelevante, es infructífera totalmente. El apóstol está afirmando que la fe sin obras es muerta. No hay que interpretar absolutamente nada, no hay que entender absolutamente nada, simplemente hay que recibir la palabra. La fe sin obras es muerta. Pare de contar, no hay más nada que decir. Y esto es importante que usted y yo lo tengamos claros esta mañana, porque definitivamente, y lo hemos estado afirmando en los últimos meses, que estamos viviendo los últimos tiempos. Y una de las cosas que caracteriza los últimos tiempos, según el mismo texto bíblico, es que habrá hombres amadores de sí mismos, intemperantes, insolentes, egoístas, que piensan solo en sí mismos y no piensan en más nadie. Y piensan que por su espiritualidad van a conseguir algo de Dios, o en el mejor de los casos, van a llegar a tener una relación con el Señor una vez que pasen de esta vida. Y sobre todo en el movimiento cristiano de los últimos años, ha habido un sobreénfasis en la parte espiritual, en donde todo parece ser una eterna contemplación.
Estoy en la presencia de Dios y quiero sentir su presencia, levanto las manos, quiero sentir su presencia, estoy orando y quiero sentir su presencia. Y si se dan cuenta, esto ha contaminado, en mi opinión, la fe cristiana, o por lo menos ha intentado contaminar la fe cristiana desde el punto de vista bíblico. Se dan cuenta de que como nunca hoy día hay una proliferación de elementos litúrgicos, no lo ven de esa manera, pero así es, en donde es una contemplación continua del Señor, armamos el ambiente, bajamos las luces, prendemos las velas para aromatizar el ambiente, y todo es así como espiritual. Yo le digo espiritualoide, porque nada de eso tiene fuerza, nada de eso tiene verdad, nada de eso tiene relevancia de cara a la eternidad. Lo que Santiago está afirmando a través de esta epístola es algo que el mismo Jesús enseñó, algo que Juan también enseñó, Juan Bautista enseñó. Por allá en Mateo hay un pasaje en donde Juan estaba bautizando a aquellos que, habiendo escuchado el mensaje, respondían al mensaje, venían y se bautizaban como una señal externa de que estaban arrepentidos. Y dice el texto bíblico, Mateo específicamente, que cuando miró a los líderes religiosos del momento acercarse también al bautismo, o evidentemente iban simplemente a figonear solamente, le dijo: oh, ustedes que son una generación de víboras. Usted se puede imaginar que usted llega a algún lugar y lo reciben con esas dos piedras en la mano. A ese partido político yo nunca me quiero apuntar. El partido de las víboras. Entonces le dice: ustedes que son una generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del fuego eterno que viene por delante? Y Juan expresa algo interesante. Dice: quiero ver, es necesario ver los frutos de arrepentimiento. Y si parándonos en esa verdad pudiéramos hacer o seguir el hilo de lo que significa eso a través de toda la Biblia, nos daremos cuenta que continuamente Jesús continuamente afirmó esto: fe y obras, fe y obras, fe y obras. Hemos limitado la fe a un conjunto de prácticas religiosas en donde venimos al culto, levantamos las manos, ofrendamos, algunos lloramos, otros no lloran, otros se golpean el pecho como aquel, ¿verdad? Que pobrecito yo, perdóname, y nada ocurre en sus vidas. Eso no es lo que enseña el Evangelio. Y en el verso 14, en ese mismo primer verso, Santiago hace dos preguntas. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y llegamos a un punto de encuentro y decimos: bueno, pero entonces ¿de qué se trata esto? Si yo tengo mi fe colocada en Jesús, ¿no es suficiente la fe? Es que indefectiblemente, escúcheme por favor, indefectiblemente, todo aquel que tiene fe muestra sus obras. Todo aquel que tiene fe en Jesús muestra sus obras. Ahora, quiero decirle que esto no es solamente propio para nosotros. Todas aquellas personas que tienen alguna norma de fe muestran sus obras en la fe que tienen. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es: ¿por qué nosotros que creemos en Dios no mostramos de manera consistente nuestra fe a través de nuestras obras? Recuerden que la epístola está escrita a una iglesia que está siendo perseguida. Recordemos que la epístola está escrita a judíos cristianos del primer siglo que habían huido, estaban siendo perseguidos por su fe.
y pensar, mostrar mi fe aún en medio de la persecución o en medio de la prueba. Sí, hermanos, es que nuestra vida en el Señor es una vida integral. Dios nos ve de manera integral. No dejamos de ser hijos de Dios porque estamos atravesando pruebas. ¿O sí? No deja de ser nuestro Dios porque estamos atravesando alguna situación difícil. Y es que en todo tiempo y en todo lugar necesitamos entender que nuestra fe, nuestra profesión de fe, la fe que profesamos, aquello que usted y yo elegimos, convencidos del amor de Dios, nos lleva, como veíamos el domingo pasado, de gloria en gloria. Así que no importa si estamos atravesando un punto alto en nuestra vida personal, familiar, espiritual, y estamos, vaya, no sé si a usted le ha sucedido, pero atrás, hace algunos años atrás, estando más joven que hoy, en algún momento yo decía, Señor, eso de que uno venía, por ejemplo, a un campamento, uno había tenido un tiempo especial con Dios, y Señor, ven hoy, porque se supone que estamos listos, ¿no? Pero es que estamos tan listos siempre. Usted no sabe, algunos de nosotros cuando Cristo venga vamos a estar atravesando pruebas. Pero igual no depende de eso. Depende de dónde usted y yo colocamos nuestra fe. ¿Dónde hemos colocado nuestra fe? ¿Podrás salvar esa fe sin obras? Ahora, escúcheme por favor antes de continuar. Cuando Santiago está hablando de obras, lo mismo que Jesús y sus discípulos estaban hablando de obras, no estaba hablando necesariamente de cosas, a ver, ¿cómo hemos reducido nosotros los cristianos? A ver si puedo transmitir este pensamiento de manera clara. Nosotros hemos reducido la acción de Dios en nuestras vidas a lo siguiente: yo oro porque tú me des un momento de trabajo, si me contestas, está bien, si no me contestas, chao. Estoy enfermo, Señor, y quiero que me sanes. Si me sanas, gloria a Dios. Si no me sanas, chao. Quiero que intervengas con mis hijos. Si no intervienes, hasta luego. Esta fe no sirve de nada. No, hemos reducido nuestra fe y hemos reducido las obras de Dios. La hemos encasillado en una caja, en la caja de mis peticiones y mis necesidades y mis deseos y mis anhelos. La obra de Dios, hermanos, rompe nuestras cajas. El accionar de Dios rompe nuestros esquemas mentales. El accionar de Dios rompe nuestras estructuras de comportamiento. Por eso es que el Evangelio es revolucionario, porque va más allá de lo que usted piensa, de lo que yo pienso, de lo que usted entiende y lo que yo entiendo. Porque sí podemos hacer lo de Dios aún en medio de situaciones difíciles. Sí podemos dar testimonio de Dios con gozo en el corazón aún en medio de la prueba. Sí puedo alabar a Dios en medio de la enfermedad. Sí puedo alabar a Dios en medio de la escasez. Sí puedo alabar a Dios en medio del dolor, porque Dios sobrepasa en máximo toda aquella situación. Amén. Y de eso está hablando Santiago. La fe sin obras es muerta. No puede ser que estamos contentos y alabamos a Dios solamente cuando nos sentimos bien. Cuando Dios responde a mi oración. Esa fe que está condicionada a la respuesta de Dios no sirve de nada, hermanos. Esa fe que está condicionada a que si Dios me contesta como yo quiero, y de esa misma manera yo voy a responder, esa fe no salva, no sirve. Y Santiago, que es un apóstol práctico, coloca el
ejemplo básico de alguien que llega a una reunión, a la iglesia y demás y tiene una necesidad, y la persona se acerca a nosotros y nos pide, oye, tengo esta necesidad, ¿puedes ayudarme? Y lo único que esta persona, según el ejemplo, dice, no, Dios te bendiga, ve con Dios y te va a contestar, dice, eso no sirve. Dios te utiliza a mí y a mí para ser concretos. ¿Sabe qué dice Efesios 2:10? Léalo conmigo, por favor, vaya ese texto, seguramente algunos lo conocen, pero si no, quiero que lo lea esta mañana. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos preparados por Dios para buenas obras. Recuerden que la base donde estamos parados es que mi fe sin obras es muerta, no sirve de nada. Dice Pablo que somos hechura de Dios y que Dios ha preparado de antemano las obras en que debemos andar. Quiero solamente hacer un paréntesis en ese texto para resaltar la expresión hechura de Dios. El original griego de la expresión hechura de Dios tiene que ver con una persona que hace algo a mano, un artesano. Esa es la expresión que estoy buscando, artesano, algo que hace algo a mano. Toma la materia prima y crea algo de una materia prima amorfa y crea algo útil. Y la expresión griega de hechura es la misma raíz de la palabra poema o poesía. Y si yo releo ese texto, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, significa que Dios ha tomado el trabajo y todavía se toma el trabajo de hoy de formarnos, toma su tiempo, toma los elementos necesarios para formarnos, para que podamos andar en las obras que Él ya de antemano ha preparado. Todos aquellos que están en Cristo Jesús son hechura de Dios, dice en 2 Corintios 5:17. ¿Recuerdan qué dice? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, no lo recuerde, búsquelo, pues, por favor. Ajá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De tal forma de que cuando estamos hablando de esta fe que Santiago está escribiendo, no estamos hablando de un concepto intelectual, no estamos hablando de un concepto moral o un credo, estamos diciendo o estamos afirmando, Santiago está afirmando, de que si tú eres hijo de Dios, nacido de nuevo, porque has creído que Jesús es el Hijo de Dios, has creído que fue la cruz del Calvario por tus pecados y has creído que fue resucitado de los muertos, lo crees en tu corazón, inmediatamente eres transportado al reino de los cielos y te conviertes y nos convertimos en hijos de Dios. Todo por el poder de la muerte y resurrección de Jesús, y tú crees eso en tu corazón, te conviertes en hechura de Dios, un trabajo que Dios hace y continúa haciendo y continúa perfeccionando según Filipenses 1 hasta que estemos en la presencia del Señor. Así que el punto a resaltar aquí, amados míos, es que Jesús, de hecho estamos celebrando a Domingo de Ramos hoy,
hizo absolutamente todo lo que Dios había planeado hasta llegar a la cruz, sabiendo que iba a resucitar. Así que Jesús mismo tuvo que caminar en fe, ¿o no? Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú. Más atrás dice, yo no estoy aquí para hacer y decir lo que yo quiero. Yo digo las cosas que mi Padre quiere que diga y hago las cosas que mi Padre quiere que haga. ¿De qué hubiese servido el testimonio de Jesús si no hay obras de por medio? ¿De qué hubiese servido el testimonio de Jesús al decir, yo soy el Hijo de Dios? Y cuando terminó el tercer día, no hubiese resucitado de los muertos. Hermanos, la cruz es nuestra victoria, porque Dios se quedó en la cruz. Cada palabra que dijo se cumplió y resucitó al tercer día. Esa es nuestra fe. Ahí está anclada nuestra fe. Yo creo que estamos viviendo una crisis de fe. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que estamos literalmente en una crisis de fe. Precisamente por lo que decíamos anteriormente. Hemos encajonado a Dios diciéndole a Dios, sáname, haz esto, llévame, tráeme, llévame, yo quiero esto, yo quiero lo otro, te pido por esto, te pido por lo otro. Amados y amigos que nos escuchan, nadie puede encajonar a Dios. Él es Dios y Él sabe mejor. Jesucristo mismo, cuando ministró en Palestina, al puro principio de su ministerio, relatan los evangelios que estuvo en una colina, en un lugar alto, y empezó a enseñar lo que hoy se conoce como el Sermón del Monte. Quiero llevarles a ese texto para resaltar algo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Por favor. Verso 24. Y quiero por favor nomás siga la lectura. Dice Mateo capítulo 7, verso 24, dice: cualquiera pues que oyes estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y se cayó, y fue grande su ruina. No podemos convertirnos en solamente oidores de la palabra. Yo necesito actuar sobre la palabra que escucho. Si no, mi fe no sirve absolutamente nada. Me sé los cánticos, me gusta la música, me gusta el ritmo, el ambiente me gusta, los hermanos son bien pretty, es más, me invitan al cumpleaños después del culto, todo eso. Pero esa fe no sirve de absolutamente nada si no le pongo patitas para accionar.
Si usted y yo escuchamos la voz de Dios, como la estamos escuchando esta mañana, y yo simplemente cierro mi corazón y digo, esto no es para mí, esto es para fulano, mengano, es más, ni siquiera tal que debería estar escuchando esto, estamos vendidos. Como dicen los citranos. Vendido, hermano. Porque la fe sin obras está muerta. ¿Qué le da vida a su fe? ¿Qué le da vida a mi fe? Mi accionar, mi obediencia. Si el Señor me dice, debo perdonar, nada va a ocurrir si no actúo y perdono. Ay, pero es que yo no siento perdonar. Dios no te preguntó si sentías perdonar. Dios te dijo, perdona. Pero es que yo no siento. No se trata de sentir, hermanos. Jesús sintió no ir a la cruz, ¿sí o no? Padre, si quiere no pasa. No está duro, Padre. Él no quería ir a la cruz, pero obedeció. La fe sin obras es muerta. Por la obediencia de Cristo, hermanos. Por la obediencia del Señor, de ir a la cruz a pesar del dolor, dice el profeta Isaías. No se quedó contemplando solamente la cruz, sino que miró más allá. Y más allá estábamos usted y yo. Por la obediencia de ese varón perfecto estamos en este lugar, hermanos. Noticias para todos nosotros. El mismo espíritu que estuvo sobre Jesús está sobre nosotros. Así que sí podemos obedecer. No, hermano, que usted no conoce la historia, ni la quiero conocer tampoco. Seamos obedientes. La fe sin obras es muerta. ¿Sabe qué hemos sustituido? ¿Qué hemos hecho los cristianos los últimos? A ver, los que tienen más años que yo, ayúdenme. Ahora nadie abre la boca porque nadie está poniendo evidencia. Pero ¿qué hemos hecho los cristianos los últimos 30 años? Más o menos, 25 años. Hemos sustituido la fe con obras por gloria a Dios, aleluya, varón, siervo, aleluya. Cero obediencia. Hermanos, yo creo, puedo estar equivocado, ojalá esté equivocado, que cuando lleguemos al cielo vamos a encontrarnos sorpresas y sorpresas. Y fulano no llegó, se quedó. Obviamente estoy haciendo una parodia, no creo que sea así. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Si yo profeso ser cristiano y no tengo obras consonas con eso que digo que yo estoy confesando con mi boca, de nada sirve. Aterrizando este avión, dice Santiago y pone por ejemplo dos personajes bien conocidos para los judíos: Abraham, que es el padre de la fe, y Rahab. Para aquellos de ustedes que no están relacionados con la historia judía, Abraham es el padre de la nación judía. Era un pagano, entre comillas, pagano, y subrayado en negritas, de una tierra idólatra, y dice el texto bíblico que en esa tierra idólatra Dios lo llamó. Y dice el texto bíblico que Abraham salió de su tierra porque entendió que Dios lo llamó. No dice y no especifica el texto bíblico qué usó para llamarlo. Simplemente el escritor dice que lo llamó Dios. Y él, en obediencia a la voz que escuchó, salió de su tierra y de su parentela. O sea, la instrucción era: deja tu tierra y tu parentela. O sea, sal geográficamente al lugar donde estás y deja tu familia. Sal tú solo, con tu esposa. Pero Abraham
Se trajo a su papá, se trajo a su sobrino, alguna gente con él. El punto era que en el camino Dios empezó a revelarse, pero el hombre dio el paso de obediencia. Abraham no sabía para dónde iba, pero él caminó. Él no sabía finalmente el lugar que Dios le iba a dar, pero caminó, empezó a caminar. Señor, yo no me muevo de aquí hasta que tú me digas cuándo, dónde, por qué, cómo. Eso es planificación gerencial. ¿Cómo, cuándo haces un FODA? Hermano, Dios no trabaja con FODA. Y Dios es un planificador gerencial. Dios es el creador del cielo y de la tierra, está sentado en su trono y dice tú para acá y tú para allá, y todo el mundo callado. Pero nosotros, ustedes y yo, Señor, ayúdame. Ustedes y yo, bueno, Señor, llegando, hablemos, Señor, negociemos un poquito. Déjame escribir, dime cuándo. Y Dios en su infinita paciencia da el primer paso. Dame señales para saber si estoy equivocado. Y Dios lo manda a hacer. Dame otra para hacer. Hermano, nosotros somos complicados. Dígale al hermano que tienes al lado, oye, tú eres complicado. El texto bíblico dice: el hombre escuchó la voz de Dios y salió. En el camino, mientras iba caminando, Dios le iba diciendo: este paso aquí, este paso allá, este paso allá. A eso se llama fe. Doy el paso de obediencia y Dios en el camino me va mostrando, lo que significa que si Dios sabe el plan y yo no lo sé, tengo que estar súper, hiper pegado a Dios para que Dios me vaya revelando paso a paso, porque Él es el que conoce el plan, yo no lo tengo. El punto es que este hombre Abraham no tenía hijos. Y un día, yo imagino de que estaban cenando, acababan de cenar, estaban con su esposa, tenían un montón de hecho se hizo rico Abraham, Dios lo bendijo mucho y se hizo rico. Y un día Dios le dijo: sal de la tienda, vivían en tienda, no había chalet ni apartamento, vivían en tienda en el desierto. Así que Abraham sale de la tienda y dice: Dios, mira en los cielos. Dice: cuenta las estrellas, pues que no se puede contar, son demasiadas. Usted se puede imaginar contando estrellas uno por uno, paloteando estrellas, es una locura. Entonces le dice Dios, así como ese firmamento de la estrella, así voy a hacer tu descendencia. Abraham, escúcheme, Abraham no era tonto, ni tampoco era un Dios. Aquí no estamos sacando el cerebro en medio de la situación. Abraham dice: tú me estás diciendo que mi descendencia va a ser corta, pero yo no tengo hijos propios. Lo que tengo es este empleado, que es el que me va a heredar. Y le dice Dios: tranquilo, yo te voy a dar un hijo. Abraham tenía casi 100 años, hermano. 100 años. Guardando las proporciones adecuadas, como si mi papá me dijera ahorita que tengo que tener a tu hermanito. No es suficiente tecnología para hacer eso, hermano, en este momento. Ni en este momento es suficiente tecnología para eso. ¿Y Sara qué va a hacer? Cuando le creemos a Dios, actuamos.
Es riesgoso, sí, porque estamos acostumbrados a tomar las decisiones en base a nuestros sentidos, lo que veo, lo que oigo, lo que siento, lo que huelo, lo que palpo y lo que saboreo. Eso es lo que nos da la evidencia de que algo es real o no. Pero estamos hablando de un Dios sobrenatural. Es lanzarnos. Señor, no entiendo. Señor, tampoco veo. Pero tú lo has dicho. Yo me lanzo. Yo creo que Dios está llamando a muchos de ustedes a lanzarse. Yo estoy convencido que Dios está llamando a algunos de nosotros a lanzarnos. La diferencia no es importante. Y el segundo ejemplo, y cerramos. Rahab. Para los que no están relacionados, me coloco en el contexto histórico de esta mujer. Cuando Israel finalmente llega a la tierra prometida, la primera ciudad amurallada que iban a conquistar se llamaba Jericó. En esta ciudad vivía esta chica de nombre Rahab, era prostituta. El líder judío del momento mandó unos espías por delante para que investigaran la tierra que iban a conquistar. Ya se escuchaba que el pueblo que había sido nómada por 40 años en el desierto había llegado y había cruzado el límite del río Jordán. Cuando los espías llegaron a la ciudad, ciudades amuralladas, aquellos que conocen la historia, saben que a cierta noche se cerraban las puertas. Habían guardias apostados en la puerta de las entradas para mirar quién entraba y quién salía de la ciudad. Evidentemente, ellos no eran del barrio, así que fueron rápidamente identificados. Esta chica Rahab los escondió en su casa. Cuando el rey fue enterado de esto, los mandó a llamar. Y ella dijo, sí, estuvieron aquí, pero se fueron. Cuando ella conversa con ellos, le dice, nosotros sabemos que Dios les ha dado esta tierra y que esta ciudad va a caer. Pero quiero que se acuerden de mí por la obra que he hecho. La fe sin obras es muerta. Las obras sin fe también no son posibles de nada. Ella entendió que era la bendición y la gracia de Dios para poder sostenerse y no perder su vida. Y dice lo todo. Y arriesgó su vida escondiendo a los espías. Cuando Israel llegó a Jericó y Jericó cayó, la casa de Rahab con sus familiares, todos fueron salvos, porque ella creyó y actuó. La Biblia está llena de este binomio. Creo y actúo, creo y actúo, creo y actúo. Noé, por dar un ejemplo. Dice Dios a Noé, hazte un arca. Ni siquiera había llovido, está loco, pero ¿cuánto llovió? ¿Dónde estaban los que gritaban que le estaban loco? Hay que escuchar a Dios, hermanos, y actuar. Hay que escuchar a Dios y actuar. Hay que escuchar a Dios y actuar. Jesús mismo lo hizo. Escuchó a Dios y actuó. Nuestra fe está colocada sobre uno que siendo hombre y siendo Dios, escuchó a Dios y actuó por su obediencia.
por la obediencia de Jesús. Por la obediencia de Jesús, hermanos. No se me olvide esto nunca. Si usted no recuerda nada del mensaje, está bien, pero no olvide nunca que por la obediencia de Jesús nosotros no estamos acá. Escuchó a Dios y actuó. ¿Qué le ha dicho Dios hoy? Cuide su rostro, por favor. Ese domingo de Ramos, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con cánticos, pero no tenían ni idea, no tenían la más mínima idea de lo que va a ocurrir ese viernes siguiente. El maestro, el hacedor de maravillas, el que dio de comer a 5,000, luego a 4,000, que sanó, liberó, sustentó, soportó, perdonó, abrazó, enseñó, liberó a muchos. Daría su vida, no en palabras. Hay una acción con la fe. Hay un actuar con la fe. Hay un movimiento que necesitamos hacer cuando creemos. ¿Qué te está diciendo Dios esta mañana? Algunos de ustedes necesitan encontrar salvación en Jesús esta mañana. Y quiero invitarte a que puedas asirte de Jesús hoy, si nunca antes le has entregado tu vida a Jesús. Si nunca antes le has entregado tu vida a Jesús, te animo a que puedas asir de Jesús hoy. Y te conviertas en un hijo de Dios o una hija de Dios, entendiendo que Jesús vino para salvarte. Si ese es tu deseo en tu corazón, te invito a que conmigo ores la siguiente oración, o repitas conmigo esta oración, si ese es tu deseo de recibir y aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Dile: Dios bueno, esta mañana abro mi corazón a ti y te recibo como mi Salvador. Sí, necesito un Salvador que me perdones y me limpies de todos mis pecados. Gracias por tu obediencia hasta la cruz. Gracias porque no viniste a hablar nada más, sino que demostraste quién eras en la cruz del Calvario, tu resurrección al tercer día. Creo en ti, Jesús, y te necesito en mi vida. Acéptala ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo hoy, ahí donde estás sentado o sentada, levanta tu mano, permíteme verla. En alto para que yo la pueda ver. Levántala, Señor, si has aceptado a Cristo a través de tu oración, si te hemos hecho tu bien. Gracias, Señor Jesús.